Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar el texto del Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone para este domingo 34 del tiempo ordinario, solemnidad de Cristo Rey. Por cierto, último domingo del año litúrgico, y con esta fiesta cerramos un ciclo litúrgico y empezamos uno nuevo. Empezaremos a partir del próximo domingo el hermosísimo tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, Señor del universo, una fiesta que propuso el Papa Pío XI después de la Primera Guerra Mundial, precisamente para hacerle frente a las ideologías que estaban avanzando, el socialismo de corte nacional y el socialismo de corte internacional, ambos sistemas totalitarios que estaban destruyendo al mundo, y el Papa nos recordaba que es necesario volver a poner a Cristo en el centro y que recordar que hasta que el ser humano no se doblegue ante Cristo Rey del universo, las cosas no van a cambiar. Que Cristo reine es la consigna de esta fiesta maravillosa que estamos celebrando. Vamos a meditar hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46, y como de costumbre damos unas pequeñas pinceladas sobre el momento en el que fue escrito y el contexto en el que fue escrito este hermoso Evangelio. Acordémonos que Mateo y su comunidad escribieron este Evangelio alrededor del año 80 después de Cristo en la comunidad de Siria de Antioquía, una comunidad que estaba siendo perseguida porque 70 años antes, después de la destrucción del templo de Jerusalén por parte del general Tito y su ejército, ese mismo año los cristianos fuimos expulsados de la sinagoga, institución farisea, y fuimos declarados herejes porque a la par del Padre, a quien ya conocían los judíos, también nosotros empezamos a adorar al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nos tacharon de herejes asociacionistas, como todavía hoy nos dicen no solo los judíos, sino también los islámicos. Bueno, por esto nos expulsaron de la sinagoga y empezó la persecución por parte de los fariseos. Muchos cristianos dieron su vida, otros tuvieron que huir, perder familia, fueron expulsados de sus núcleos moleculares familiares, perdieron sus posesiones, sus herencias, sus tierras, y tuvieron que huir a otras ciudades. Por eso todo esto hacía cuestionarse el sentido de la vida, el sentido de la historia. El mal avanzaba y sería una de las primeras persecuciones. Después vendrían muchas más, y prácticamente podemos decir que los primeros 4 siglos de la historia eclesial están marcada por el martirio, por la persecución. Y todavía hoy día la iglesia sigue siendo perseguida. Entonces Mateo intenta contarle a su comunidad los hechos de la vida y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero para iluminar la realidad concreta que está viviendo esta comunidad, realidad de persecución. Y también pues nos han dejado un hermoso legado para iluminarnos durante todos los tiempos, porque todavía 2000 años después, como les digo, seguimos siendo perseguidos. Entonces, el Evangelio es la palabra viva de Jesucristo que nos sigue hablando en el hoy de la iglesia, que sigue predicando en medio de nuestras plazas, en medio de nuestras calles, y nos sigue dando su palabra de verdad, su palabra de vida. Recordemos que el Evangelio según San Mateo tiene una estructura típica, y es que Mateo va combinando por un lado secciones narrativas y por otro lado discursos. Este Evangelio los expertos lo han dividido en 7 partes. Por cierto, la parte que vamos a meditar hoy pertenece a la 6ª parte, y esta 6ª parte ha sido intitulada por los expertos de la siguiente forma. Le han llamado próxima venida del reino de los cielos. Y esta parte 6ª va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 25. Esta 6ª parte se divide en 2 partes a su vez. La primera parte es la sección narrativa, que va del capítulo 19 al 23, y la segunda parte es la parte discursiva, que va del capítulo 24 al 25.
Esta parte discursiva los expertos le han llamado discurso escatológico, y en esta parte discursiva, en este discurso escatológico, se inserta la perícopa que hoy nos toca examinar, a la cual le vamos a hacer la exégesis, es decir, un análisis detallado con bisturí, con lupa, para mostrar los secretos del texto. Ahora bien, este título ya nos dice mucho, que aunque es un título que no pertenece a la misma palabra de Dios, sino es un título agregado por los editores, da en el blanco, porque de verdad es un discurso escatológico. Y escatología es el tratado dentro de la teología que habla sobre el escatón. El escatón o escatón significa el final, es decir, un tratado teológico y doctrinal de lo que va a pasar al final de nuestra vida, pero también al final de la historia de consumación del proyecto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este discurso escatológico se divide en tres partes. La primera parte la encontramos en el capítulo 25, versículo 1, y es la parábola de las 10 vírgenes que ya examinamos. La segunda parte se encuentra en el capítulo 25, versículo 14, que es la parábola de los talentos, que también la examinamos. Y la tercera parte es la que vamos a examinar en la perícopa de hoy, capítulo 25, versículo 31 y siguientes, a quienes los expertos han intitulado el juicio final. Sin más preámbulos, metámonos ya en el texto concreto en sí. Dice así la perícopa que nos toca analizar. Repito, vamos a analizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dice así el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y empezamos con los detalles del texto. El texto afirma que Cristo vendrá y usa el verbo erjomai. Erjomai significa venir, venir una segunda vez, porque ya vino una primera vez. Y esto es lo que la doctrina le llama las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Vino cuando se encarnó en el vientre virginal de María Santísima, en la encarnación, esa es la primera venida. Pasó haciendo el bien y predicando el reino del amor. Fue asesinado, descendió a las regiones inferiores, al tercer día resucitó y subió al cielo en la ascensión. Pero no se quedó allá en el cielo, en la comodidad junto con el Padre y con el Espíritu Santo. No, dijo que iba a retornar a finiquitar, a dar plenitud a su obra de amor. Entonces dijo, voy a volver. Y a esto la Iglesia y la doctrina le llama la parusía. La parusía es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo usa este verbo erjomai, porque Cristo va a venir. Ahora no sabemos el día ni la hora, ni los ángeles de Dios, ni el mismo Jesucristo lo sabe, afirma el mismo Evangelio. No sabemos y por eso tenemos que estar preparados y despiertos. Este va a ser un tema que se va a desarrollar a lo largo de las lecturas del tiempo de Adviento que vamos a comenzar el próximo domingo. Ahora bien, todo aquel que diga que sabe cuándo Cristo viene está pues dando golpes en el aire, está improvisando, está inventando. Así que aclaramos esto, no caigan en la trampa. A lo largo de la historia muchos grupos sectarios y fanáticos han dicho Cristo viene y han dado fechas concretas. No hagan caso de esto porque, repito, ni los ángeles fieles del Señor, ni siquiera el mismo Hijo del Hombre, Jesucristo, sabe el día y la hora que el Padre fijó para esta segunda venida. Ahora no viene solo Jesús, dice el texto en este versículo 31, que viene con sus ángeles, obviamente con sus ángeles fieles, no con los ángeles infieles, que tendrán otro destino. Vamos a ver cuál es el destino de estos ángeles infieles. Ahora también afirma el texto que se va a sentar en su trono glorioso y que viene en su gloria. Esta palabra gloria viene de doxazo y doxazo viene de doxa. Doxa significa reflejo, viene como reflejo perfecto del Padre, como la obra acabada del Padre, porque
El Hijo es el reflejo perfecto del Padre. Esta palabra doxa es muy importante porque es los rasgos que hay del Padre en el Hijo. Y aquí el rasgo principal es el amor ágape. Entonces Jesucristo se presenta en la parucía como el reflejo perfecto del amor del Padre. Del amor, pero también de la justicia del Padre. Y vamos a ver que el texto nos habla del equilibrio que debemos tener todos los creyentes, que creemos que Dios es misericordioso, es ágape, pero también es justicia, es dikaios, es el justo. Entonces Jesús se presenta como el rostro perfecto del Padre, el rostro amoroso, pero también el rostro justo. Y por eso lo vemos que se sienta en un trono, y es el verbo catizo. Catizo viene de ahí la palabra cátedra, y la cátedra no solo es un lugar de mando, un lugar legislativo, sino también un lugar desde donde se enseña, desde donde se da cátedra. Entonces Jesús viene a enseñar y viene a juzgar. Por eso se va a sentar en su gloria y se sienta obviamente como Rey del universo. De aquí viene el título de la fiesta que celebramos hoy, de la solemnidad que celebramos hoy. Jesús es Rey del universo. Y como lo dijo el Papa Pío XI, es Rey del universo no solo por naturaleza, porque es de la misma sustancia del Padre, y si el Padre es Rey, el Hijo también es Rey, sino también por conquista, porque Cristo con su sangre conquistó, ¿verdad?, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces también es rey por conquista. Él con su sangre conquistó un reinado de amor. Entonces viene como rey del universo, rey de toda la creación, rey de lo visible y de lo invisible. Seguimos adelante con el versículo 32. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces viene como rey, pero también viene a un juicio final. Y aquí es donde la doctrina nos habla de juicio final y va a hacer una labor de juzgar. Mateo usa el verbo aforizo. Vamos a explicar bien este verbo, que es un verbo muy importante. El verbo aforizo viene del prefijo apo, del sufijo iso y de la raíz oros. Entonces sería apo, oros e iso. ¿Qué significa el prefijo apo? Apo significa lejos de o desde. Oros significa límite, frontera, linde, norma, fin, objetivo. Y el iso es un sufijo para derivar verbos a partir de un sustantivo. Entonces, si cogemos todo el prefijo, la raíz y el sufijo, esta palabra aforizo significa lejos del límite, lejos de la frontera, lejos del linde, lejos de la norma, lejos del fin, lejos del objetivo. Por lo tanto, se podría traducir como dejar afuera del límite, excluir, separar o apartar. Entonces es una palabra que nos habla ya de un concepto fundamental, y es que Jesucristo viene a concluir su obra de amor. Como diría después el texto de la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios 1:10, dice que Cristo viene, dice literalmente en griego, anakefalaio sastai, tapanta gentoi Christoi. Dice que viene, y este es el plan fijado por Dios, viene a recapitular todas las cosas en Cristo. Entonces viene a darle plenitud, a cumplir el pleroma, a hacer plena su obra creadora, su obra de amor. También el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice, ego eimi ho alfa kaito omega. Yo soy el alfa y el omega, es decir, no solo Jesucristo es el principio, sino también es el fin. Y esto ya nos dice mucho
Jesucristo es el punto omega. Jesucristo es hacia donde se dirige toda la creación. Jesucristo tiene la última palabra de la historia y esta es una muy buena noticia, no solo para los miembros de la comunidad mateana que se estaban preguntando hacia dónde se dirige todo esto, sino también para nosotros, los que hoy estamos sufriendo la pandemia, las crisis de ingobernabilidad y también las crisis de recesión económica que todo esto ha causado. ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿Quién tiene la última palabra? La última palabra la tiene Jesucristo, Rey del universo. Esto es importantísimo. Ahora bien, hablábamos del juicio, de un juicio que tiene que hacer, pero no un juicio donde es Jesucristo el que por propia decisión va a excluir y va a incluir a otros. No, esta palabra que estábamos explicando, esta palabra tan hermosa, aforizo, nos habla de algunos que se van a quedar fuera del límite, fuera de la frontera, fuera de la finalidad, fuera del objetivo. Bueno, de esto nos va a hablar el objetivo y esto se llama justicia inmanente. Cada obra humana tiene sus consecuencias. Entonces, precisamente, la división que va a hacer Jesucristo en el juicio final es por justicia inmanente, es decir, va a dar a cada uno según sus obras, va a pagar a cada uno según sus obras. Así que cada uno se fija su destino eterno según sus obras hechas en vida. Ahora tenemos que aclarar también que el juicio final es al final, es en la parusía, es cuando termine el kairos. El kairos es tiempo oportuno, tiempo de salvación, tiempo, como decíamos en el audio pasado, de aprender a amar, tiempo de configurarnos. Entonces aquí ya vemos que, bueno, va a haber una separación entre los que sí se configuraron a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y los que no se configuraron, entonces se van a quedar fuera de ese reino de amor, de ese reino de justicia. Es un texto muy, muy denso y por eso tenemos que ir despacio haciendo la exégesis, viendo estos detalles. Por eso es que la fiesta de hoy declara a Jesucristo Rey del universo y por eso lo pone sentándose para hacer esta labor de aforizo, de dejar afuera los que no se configuraron. Seguimos adelante con el siguiente versículo. Dice así el siguiente versículo. Entonces, faltan algunos elementos que se me olvidó tocar. Dice que serán congregadas todas las naciones, todas las etnias. Entonces todos los hombres van a ser juzgados. Ahora va a ir separando a unos de otros como el pastor separa a sus ganados. Y aquí está usando el texto una figura típica de la cultura y del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que era una cultura por un lado agrícola, pero por otro lado pastoril. Y los pastores al final del día solían separar, tenían dos tipos de ganado, el ganado de ovejas y el ganado de cabras. Entonces solían separar el ganado. ¿Por qué? Por razones prácticas. La oveja, como es peluda, pues se puede quedar en el campo abierto porque soporta bien el frío. En cambio, la cabra, como tiene el pelo corto, no aguantaba el frío y se podía enfermar y morir. Entonces la guardaban en corrales y por eso era necesario separar estos dos tipos de animalitos. Ahora, aquí aplica esta imagen para el juicio final que va a ser nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, al final de los tiempos, en la parusía. Mateo en este versículo usa dos tipos de palabras diferentes. Por un lado nos habla de probaton y por otro lado de erifos, y esto es muy importante. Probaton viene de pro, que significa adelante, y balo, que significa lanzado o caminar hacia adelante. Es una palabra que a partir del siglo V antes de Cristo fue utilizada para denominar, para llamar a las ovejas, porque las ovejas siempre van adelante, caminando. Entonces va a separar las ovejas
y las va a separar de los érifos. Esta palabra sí es una palabra bastante complicada. ¿Por qué? Porque érifos es una palabra ambigua que puede ser traducida por cabra, pero también tiene otras traducciones, y esto lo vemos en la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, en la llamada Biblia de los 70, en donde esta palabra erifos puede ser traducida como cabra, como macho cabrío, como velloso, como demonio o como fauno. De hecho, literalmente, esta palabra viene de la traducción del hebreo Sair. Y Sair viene de Sahar. Sahar significa tormenta, temblar, horrorizar, temer y tempestad. Entonces es una palabra ambigua que por un lado nos habla de los animales, de las cabras, que son lanudas, es decir, peludas, pero por otro lado también hace referencia a seres demoníacos, a los sátiros, a los faunos, a los machos cabríos, de los cuales tenemos varios ejemplos en la literatura del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué simbolizan estas dos palabras? Bueno, por un lado, probatón. Las ovejas son aquellos que se han configurado a imagen y semejanza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor Jesucristo, porque han aprendido a amar. Y por otro lado están los que no se configuraron, los érifos, que en lugar de parecerse al Cordero de Dios, más bien se parecen a un demonio, al espíritu del mal, y más bien en lugar de configurarse y llegar a la plenitud del amor, se han desconfigurado y han preferido vivir en el mal y en el reino de la oscuridad. Por eso, como decíamos antes, explicando la palabra aforizo, son estos los érifos, los que se quedan afuera del límite del reino del amor, fuera de la frontera del reino del amor, ahora repetimos por propia elección, como consecuencia de sus actos libres. Seguimos adelante con el siguiente versículo, el versículo 34. Perdón, se me olvidaba un detalle importantísimo. También el texto nos dice que esta separación la hace el pastor, y Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y las ha dado, pero no todas aceptaron ese ofrecimiento de amor y de salvación. Ahora bien, dice que estas ovejas van a ser puestas a la derecha, y Mateo usa el concepto de dexios. Dexios significa en la parte derecha, y no solo derecha en cuanto a posición, sino también derecho en cuanto a rectitud, es decir, los que han sido rectos en su vida y se han configurado. En cambio, para los érifos, para las cabras o los que tienen configuración, diríamos entre comillas, demoníacas, el texto usa la palabra que van a ser puestos en euonumos. Euonumos es una palabra también bastante curiosa porque viene del concepto eu, que significa bueno, y jónoma, que significa nombre. Literalmente significa buen nombre. Ahora bien, hay que explicar aquí un aspecto cultural. Cuando se hacían artes adivinatorias, todo lo que caía en la parte izquierda se consideraba como mal presagio. Entonces esta palabra euonumos significa, es un eufemismo para alejar los malos presagios, porque se consideraba que la izquierda era de mala suerte, de mala fortuna. Esta concepción griega pasó también a los latinos, a los romanos, y de los romanos pasó también a nosotros. También nosotros, dentro de nuestra cultura y nuestro horizonte cultural, consideramos que lo que está a la izquierda es el terreno o el territorio del mal. De hecho, hasta uno de los sinónimos de izquierda así lo delata. Y me refiero a la palabra siniestra, que también significa izquierda, pero siniestra también es algo malo. Entonces, ahí están
los érifos los que se están posicionando a la izquierda en este topos, en este lugar simbólico del mal, de la mala fortuna, de la desventuranza. Ahí están fijados por sus propios actos, por justicia inmanente, los que no se dejaron configurar con el amor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesucristo, Rey del universo. Por eso van a ser puestas las ovejas a la derecha y por eso las cabras van a ser puestas a la izquierda. Ahora sí, pasamos al versículo 34. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y aquí tenemos que volvernos a detener. A los que están a la derecha, a los que están a Dexios, el texto los llama, Mateo usa estas palabras en boca de Jesús, dice, benditos del Padre. Eulogeo, eu significa bueno y logeo significa hablar o decir. Entonces, eulogeo significa decir bien, por lo tanto, benditos, benditos del Padre. Las ovejas, los que se dejaron configurar a imagen y semejanza del Cordero, son benditos del Padre. Y los invita y le dice, vengan, porque ustedes son cleirónomos. Cleirónomos significa herederos. Cleironomeo significa ser heredero, es decir, recibir una herencia. Una herencia, y dice el texto, y esto es muy hermoso y también es doctrinal, dice que ha sido preparada, el verbo es etoimazo, desde los fundamentos o la fundación del cosmos. Mateo usa el concepto de katabolei, que significa fundamento, katabolen, es decir, puesto debajo, como un fundamento, como un cimiento, y cosmos. Cosmos significa ordenado, orden, viene de cosmé. Entonces quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían preparado, desde que hicieron el universo, una participación del ser humano en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo hermosísimo y una buena noticia. Nos hablan de el objetivo original para el que fuimos creados. Dios creó el universo y al sexto día creó al hombre y lo tenía destinado a un destino de gloria. Por eso los que se han dejado configurar entran en ese destino de gloria. Por eso les llama los benditos del Padre, los herederos de este reino preparado desde los fundamentos, desde que se hizo el mismo cosmos, el mismo universo. Pasamos al versículo 35. Ahora dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis. Y aquí empieza a mencionar verbos muy interesantes, el verbo peinao, el verbo dipsao, el verbo xenos, el sustantivo. Peinao significa estar hambriento, viene de penei, penei significa el pobre que trabaja por el sustento diario. Dipsao significa estar sediento. Y xenos significa ser extranjero o forastero. Entonces dice Jesús que él estuvo hambriento, sediento y forastero y le dieron de comer, le dieron de beber y lo hospedaron. Es bien interesante que Jesucristo diga que sea Él el que estaba hambriento, sediento y forastero. Pasamos inmediatamente al versículo 36. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Completa la lista de 6 verbos. Desnudo, que se dice gumnos, enfermo, que se dice asteneo, y preso, que se dice fulakei. Estuve desnudo y me pusiste ropa alrededor, ¿verdad? Estuve enfermo y me visitasteis, preso y me visitasteis. Estas son 6 obras que después la Santa Doctrina y la tradición católica, juntándole otras 2, le va a llamar obras de misericordia corporal.
Entonces, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Y después la doctrina va a agregar también enterrar a los difuntos y enseñar al que no sabe. Ahora, todo esto se lo aplica Jesús a sí mismo y vamos a ver cómo se desenlaza esta intrigante situación. Jesús hambriento, Jesús sediento, Jesús forastero, Jesús desnudo, Jesús enfermo, Jesús preso. Sigamos adelante. Entonces los justos responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Seguimos con el versículo 38. Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos. Seguimos también con el 39. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti. Dice el texto que los dicaios, los justos, esta palabra dicaios equivale en nuestro español moderno al concepto de santidad. Dicaios, después de siervo, es la palabra más alta que se le puede dar, el adjetivo más alto que se le puede conferir a un ser humano. Como les digo, es el equivalente a la palabra santo. Entonces dicen los santos: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y preso? Y se están preguntando, ¿por qué? Porque esto es bien interesante y aquí tenemos que hilar bien profundo. El que hizo estas obras, es decir, el justo, uno no las hizo como algo extraordinario, sino como algo ordinario, porque su vida ordinaria era el amor ágape, era el amor incondicional. ¿Para quién? Para con todos. Entonces a todos los hambrientos les dio de comer, a todos los sedientos les dio de beber, a los forasteros los hospedaba, a los desnudos los vestía, a los enfermos los visitaba, a los presos también. Pero viene el cuestionamiento: ¿cuándo, Señor, lo hicimos contigo? Están intrigados. Ahora hay aquí también en el fondo un concepto, y es el concepto tapeinos. Tapeinos significa depresión o estar al nivel de la tierra. También se podría traducir como humilde, y humilde viene del latín humus, que significa estar por tierra. Bueno, la humildad, como decía Santa Teresa de Ávila, es estar en verdad, no poniéndonos por arriba ni por debajo, pero el que es humilde no se ufana de sus obras. Es más, ni siquiera considera que hizo algo extraordinario, ni siquiera considera que hizo algo bueno, simplemente hizo lo que estaba en su naturaleza. Y el que está configurado a Cristo, ¿verdad?, tiene una naturaleza segunda, y su naturaleza segunda es el amor. Vamos a ver si me explico un poquito mejor. ¿Qué pasa si uno empieza a hacer actos concretos de amor, de estos 6 que hemos mencionado? Bueno, por repetición un acto de amor se convierte en un hábito de amor. Si lo sigo repitiendo, por repetición, un hábito de amor se convierte en virtud de amor. Y por repetición, si seguimos amando, una virtud de amor se convierte en naturaleza segunda. Aunque la gracia es una gracia agregada desde el punto de vista filosófico, la gracia es accidental, intrínseca, es decir, algo que no pertenece a nuestra naturaleza, sino que ha sido donado por Dios. El Espíritu Santo nos ha donado la capacidad de amor. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el bautismo, dice también San Pablo en una de sus cartas. Bueno, pero cuando se ejercita este amor, entonces, y se repite este amor, llega a hacerse como una naturaleza segunda, es decir, casi parte integral de nuestro ser. Aquí es donde tomamos conciencia de que la salvación es don y tarea, porque la iniciativa es de Dios, que nos dio el ágape, pero también nosotros, por el libre albedrío, tenemos que hacer actos concretos de amor, y a medida que los repetimos, como les digo, empiezan siendo actos esporádicos, después se convierten en hábitos de amor, después pasan a ser ya una virtud instalada en nosotros y finalmente se convierte en naturaleza segunda. Entonces, la salvación desde este punto de vista es don, porque es Dios el que salva, pero también
es tarea porque necesita del concurso, de la participación libre del ser humano. Seguimos adelante con el versículo 40. Están intrigados los dicayos, los justos, de que cuando hicieron esto con Jesús. Ahora dice el rey, les dirá, versículo 40, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y aquí está el corazón y el núcleo central del Evangelio. Aquí se descubre todo. En griego dice hermosamente, pote se eidomen. Cuanto hicieron, ¿verdad?, a cada uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Aquí vamos a detenernos porque es un texto enigmático que nos está revelando una verdad profunda de nuestra fe cristiana. Todos queremos amar a Dios y tenemos inscrito en el corazón la necesidad de amar a Dios, porque por un lado somos sus criaturas, Él nos hizo, pero desde el bautismo también somos sus hijos adoptivos y como ya dije, el amor ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo desde el bautismo. Entonces todos tenemos la necesidad de amar a Dios. Ahora, ¿cómo amar a Dios a quien no vemos? Porque Dios es espíritu puro. El Padre es espíritu puro. El Espíritu Santo también es espíritu puro. Solo el Hijo, después de la encarnación, asumió nuestra humanidad. Pero ¿cómo amarlos? Esta es la pregunta, ¿cómo se ama a Dios? Y aquí tenemos una aclaración bien profunda que nos la hace San Juan en una de sus cartas. Me refiero a primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice así literalmente, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y termina la reflexión diciéndonos San Juan en el mismo capítulo, en los versículos subsiguientes al 20, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí nos está revelando el texto que la única forma que tenemos para amar a Dios a quien no vemos es a través del hermano a quien vemos. Entonces el hermano se convierte en sacramento de Dios. Es decir, Dios quiere ser amado a través del prójimo. Y por eso aquí se resuelve el enigma. Los dicayos, los justos, preguntaban, ¿cuándo te hicimos todo esto? Y Jesús nos está respondiendo, ¿cuánto hicieron a cada uno de estos hermanos más pequeños? Y esta palabra es muy importante también. El asixtos significa el más pequeño. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones, el hambre, la sed, estar forastero, estar desnudo, estar enfermo y estar preso, nos hacen ser más pequeños en comparación a los demás. Y Dios nos manda amar al prójimo y en especial a los que están en situación de déficit, en situación de pequeñez humana. Ahora nos dice que cada vez que amamos a uno de estos ántropos, el asixtos, hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Se descifra entonces el enigma del amor. La única forma que tenemos para amar a Dios es a través del hermano. Seguimos adelante con el siguiente versículo. Dice así el versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí nos tenemos que volver a detener porque es una parte bastante importante del texto. Nos dice que el rey le dice a los de la izquierda, a los que están en este lugar teológico, lugar axiológico del mal, ¿verdad?, de la izquierda, a los érifos, a los que son considerados cabras o machos cabríos o saír, es decir, a los que no se configuraron con el amor y con el bien sustancial de Dios, les dice que se aparten de él. Otra vez usa el mismo concepto que vimos y que explicamos al inicio, y que vayan al Pirton Aionion, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí tenemos que hablar de otra realidad doctrinal. Si la primera parte, la herencia eterna, se refería al cielo, esta segunda parte se refiere al infierno. Y el infierno es precisamente ese, entre comillas, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces es un lugar preparado para el diablo, para sus ángeles, es decir, para los demonios y para aquellos seres humanos que no se hayan querido en el Kairos, tiempo oportuno de salvación, tiempo de configuración, tiempo de amor, tiempo de trabajo por el prójimo, para aquellos que no se quisieron configurar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces van a ser confinados junto con el diablo y sus ángeles en este fuego eterno. Y a este fuego eterno la doctrina le va a llamar posteriormente el infierno. Y creemos los católicos por dogma de fe en la existencia del cielo y del infierno. Es algo terrible. Ahora bien, dice también que es un lugar preparado, pero diferente al cielo. El cielo fue preparado desde que se hicieron los fundamentos del cosmos. En cambio, la preparación del infierno es posterior y es un lugar de separación. Ahora recordemos que todos los ángeles fueron hechos ontológicamente y axiológicamente, es decir, en su ser y en su parte moral, buenos, y que fueron ellos que, teniendo también el don del libre albedrío, los que eligieron oponerse tácitamente al reino de Dios. Entonces se degradaron y se convirtieron en diablos o en demonios. Y que fue un sector entero de estos seres preternaturales, seres intermedios, como les va a llamar Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, los que se negaron a servir a Cristo y obedecer el plan divino, del amor divino. Entonces, tanto los ángeles infieles, los Neuma Poneirú, los espíritus inmundos, como los seres humanos, que hayan decidido ambos no configurarse al amor de Cristo, no obedecer el plan de Cristo, no afiliarse al proyecto de Cristo, van a ser confinados en este fuego eterno. Ahora, esta palabra fuego eterno también es importante porque está poniendo un adverbio de tiempo, es decir, eternidad. Eternidad significa para siempre. Y para siempre significa que no se sale de ahí. Por cierto, ya en el pasado algunos teólogos y todavía también algunos sectores protestantes, inclusive algunos sectores que rayan con la herejía dentro de nuestra Iglesia Católica, propusieron en el pasado que la misericordia de Dios es tan grande que al final de los tiempos iba a perdonar también hasta los demonios y hasta los condenados, y que el infierno no iba a existir o que el infierno se iba a quedar vacíos. Y esto se llegó a conocer como la teología de la apocatástasis o de la restitución o restauración, a la cual la Iglesia la condenó. Y esto lo podemos encontrar en el Detzinger, que es el Enchiridium Symbolorum, es decir, la colección de todos los concilios y textos dogmáticos de nuestra Santa Madre Iglesia a lo largo de estos 2000 y tantos años. Lo podemos encontrar en el Detzinger 411. Y aquí nos aclara uno de los concilios de nuestra Santa Madre Iglesia que el infierno existe y que el infierno es eterno, es un castigo eterno, no es un castigo temporal, y que los demonios no pueden ser restituidos, es decir, salvados, y que también cuando se acabe el Kairos y ya no haya tiempo para configurarse al amor, también los seres humanos que no se hayan configurado también van a participar junto con el diablo y sus ángeles de este estado de condenación eterna. Entonces el concilio declara que no existe la redención ni de los demonios ni de los seres humanos dañados o condenados, que este destino y este castigo es eterno. Me gustaría explicar el porqué profundo
¿por qué no se puede restablecer, salvar un demonio, restablecer y salvar un condenado? Pero esto excede los parámetros de esta exégesis, porque no estamos hablando de demonología ni de condenación. Será en otro audio donde expliquemos esta teoría condenada de la apocatástasis. Les prometo que voy a dedicar en el futuro un audio a este tema tan importante, porque todavía hoy, como les digo, dentro de nuestra misma Iglesia Católica hay diferentes grupos que están predicando, que tienen el poder para sacar a los demonios de la condenación y también que tienen el poder para sacar almas de la condenación y salvarlos. En fin, quedemos claros. Según la doctrina católica, doctrina dogmática, el infierno existe y el infierno es un lugar, estado de castigo eterno, no temporal. Y es un lugar, estado de castigo eterno para el diablo y para todos los seres humanos que no se hayan configurado, es decir, seres humanos dañados, seres humanos condenados. Es terrible y es triste, pero es la revelación, y la revelación no está para endulzar ningún oído. Por eso dice que la palabra de Dios es espada afilada de doble filo porque no nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la verdad. Va a haber un juicio y vamos a ser separados. Por un lado, los que se hayan configurado, las ovejas; por otro lado, los que no se hayan configurado al amor del Cordero de Dios, es decir, las cabras, los érifos. Seguimos adelante. Entonces, vamos a ver, ya se me perdió el versículo. Vamos a ver. Dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. El versículo 43, fui forastero y no me acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces aquí vemos una antítesis. Si los dícayos, los justos, eran los que vistieron al Señor, le dieron de comer, le dieron de beber, lo hospedaron, lo visitaron cuando estaba enfermo y preso. En cambio, los otros son los que no hicieron esto. Por cierto, se me olvidaba un detalle. El texto en el versículo 41 les decía, apártense de mí, malditos, y usa Mateo el concepto cátara. Cátara es una palabra bastante interesante porque cátara viene de cata y ará. Ará viene a su vez del verbo airo. Entonces se podría traducir como malditos, pero la mejor traducción sería execrados. Execrados es una palabra que existe en español, pero muy técnica, que pocas personas usan, y ex viene del latín quedar afuera y de la raíz sacrum, ex sacrum. Entonces, ex sacrum significa quedar fuera de lo sagrado. Existe un verbo que se llama kataraomai, que se dice kataraomai, que significa también maldecir, pero que expresa esta realidad de alguien que se ha quedado fuera de lo sagrado. Y lo sagrado es Dios y Dios es amor. Entonces volvemos circularmente al mismo concepto. Estos érifos, estas cabras que están puestas a la izquierda, euonumos, en este lugar teológico y axiológico del mal, pues son aquellos que han sido execrados, es decir, aquellos que no se configuraron al amor y por eso han quedado fuera de las fronteras del reino del amor, precisamente porque no hicieron todas estas obras de misericordia corporal, como dar de comer al hambriento, al sediento, dar de beber al forastero, esperar al desnudo vestir y al enfermo y al preso visitar. Entonces ellos van a contestar y seguimos aquí con el versículo 44. Estos dirán también,
Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos. Aquí hay una palabra interesante. El versículo 44 habla, dice, de que no te asistimos. Mateo usa el concepto diaconeo. Diaconeo más que asistir es servir. Entonces, ¿cuándo no te servimos? Y el texto nos está diciendo indirectamente que todos somos servidores, todos somos diáconos, y cuando no ejercemos el diaconeo, el servicio con nuestros hermanos, no servimos tampoco a Dios. Es la misma pregunta que hacen los justos cuando te vimos desnudo, pero aquí es todo lo contrario. Si en los justos había una ceguedad por humildad, en estos cátara, en estos malditos, hay una ceguedad por maldad. Vamos a ver si me explico mejor. Los justos tenían como obra ordinaria el amar y amaban a todos. Y amando a todos no se dieron cuenta que estaban amando a Dios porque eran humildes, porque estaban ciegos por humildad a sus propias obras de amor, porque amaban, ¿verdad?, naturalmente, diríamos, porque habían hecho del amor una naturaleza segunda, como ya explicamos. En cambio, los cátara, los malditos, ¿verdad? Estaban configurados al no amor. Entonces no amaron a nadie y no se dieron cuenta que el prójimo y detrás del prójimo se escondía el rostro de Cristo viviente. Por lo tanto, no amaron a nadie, vivieron solo para sí mismos, con una vida egoísta, autocentrada, se excluyeron a sí mismos del reino del amor y no reconocieron a Jesucristo detrás de los pequeños, detrás del prójimo. Seguimos adelante con el versículo 45. Y él entonces responderá: os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaste de hacer. Aquí viene otra vez una antítesis. Si los primeros, amando al prójimo, amaron a Dios, los segundos, no amando al prójimo, no amaron a Dios. Entonces, como les digo, repito, la salvación es don y tarea. Dios nos dio la gracia del ágape y nosotros teníamos que poner lo nuestro, es decir, trabajar con esa gracia que Dios nos había dado. Por eso la salvación es don y tarea. El que no lo hizo, pues se queda fuera de los límites del amor. Termina así el Evangelio en el versículo 46 con la siguiente expresión: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esta es una parte pues bien importante. ¿Por qué? Porque nos dice algo más de cuál es el futuro que nos espera. Y el futuro que nos espera es los que fueron encontrados benditos del Padre y justos, las ovejas que fueron puestas a la derecha del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, van a ser herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de la vida eterna que fue preparada para ellos desde que se pusieron los fundamentos del cosmos. Y aquí Mateo usa el concepto de zoe aionion. En griego hay dos formas básicas de decir vida. Está el verbo sao y el verbo bios. Sao significa, desde el punto de vista bíblico, vida de Dios. En cambio, bios significa vida creatural, es decir, la vida que es material y que es temporal. Entonces no estamos hablando de vida material, no estamos hablando de que la resurrección y la vida eterna sea un volver a nuestra vida material y temporal. No, es algo superior. Voy a decirlo en palabras que desgraciadamente no tengo el tiempo para explicar, pero que se la resumo en la siguiente expresión. Estamos hablando de la participación del bios y del cronos en la zoe aionion, es decir, de la vida material que participa de la vida del Eterno, de la vida de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que también tiene la particularidad de ser eterna, es decir,
no tiene inicio, no tiene fin. Este es el destino que nos espera, participar de la misma vida de Dios. En cambio, estos otros, los érifos, los que no se configuraron, van a ir a la cólasis, que dice también que es una cólasis, ¿verdad?, eterna, una cólasis aionion también, es decir, tiene el epíteto de eternidad, es decir, que es un castigo del que no se sale y será un confinamiento eterno para Satanás, sus ángeles y todos aquellos seres humanos dañados por sus elecciones, dañados porque no se dejaron configurar con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando, entonces celebramos hoy la fiesta de Cristo, Rey del universo. Y con esta lectura, Mateo le quería decir a sus congéneres, a sus contemporáneos, que la última palabra sobre el destino del ser humano, sobre la historia, sobre el destino del universo, la tiene Jesucristo. Por eso Jesucristo es el punto omega. Por eso decimos en el creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, porque ¿hacia dónde va el cosmos? ¿Hacia dónde vamos todos los seguidores de Jesucristo, los que nos estamos configurando a la imagen y semejanza del Cordero de Dios que quita el pecado y eterno? Hacia la participación en la vida eterna. ¿Hacia dónde van los que no se quieren dejar configurar en este kairos, tiempo oportuno de salvación? Pues hacia la condenación eterna, hacia el castigo eterno. Por eso Cristo tiene la última palabra. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna. Y aquí aclaro para dar un último paréntesis. Hay diferentes grupos que han malinterpretado la palabra de Dios, especialmente porque no conocen el griego y porque no hacen exégesis y también obviamente porque no acepta la interpretación de nuestro magisterio, que cuando se habla de fin de los tiempos, confunden esta expresión con cataclismo, con destrucción, con un pandemonium universal, es decir, hablan de que va a venir el Armagedón y que en el Armagedón todo el universo va a ser destruido. Me refiero a los grupos llamados apocalípticos y milenaristas, que hablan de que cuando venga Cristo viene a destruirlo todo y a volver a ser una nueva creación. No, los católicos no creemos en esto. Dios no viene a destruir nada. Dios viene a poner a cada uno en su sitio según sus obras. A unos a la derecha y a otros a la izquierda, como ya lo explicamos. Dios es misericordioso, pero también es justo, y por eso a los que se hayan dejado configurar con el amor van a participar de la vida eterna, y los que no, ¿verdad?, van a ser colocados en este confinamiento eterno, en este fuego eterno preparado para Satanás, sus ángeles y las almas, y los seres humanos dañados. Esto es lo que creemos los católicos. Nunca la doctrina eclesial ha hablado de destrucción y de fin de los tiempos como destrucción. Esto no pertenece a nuestra doctrina y por eso los pongo en alerta. Estos grupos milenaristas hablan de que no solo Cristo viene, sino que se acerca el fin del mundo, el fin como destrucción, y que muchos católicos que no están bien evangelizados, entonces entran en pánico, en miedo, y ya en muchos momentos de la historia han pronosticado el fin del mundo y empiezan a hablar de los 3 días de oscuridad y ponen a la gente a correr para conseguir candelas de cera. Y hace poco también hubo por ahí una práctica sectaria de coger coñac y echarlo en un frasco y meter uvas en coñac, porque según una falsa vidente inglesa, solo los que guardaran estas uvas en coñac se iban a poder alimentar en los tiempos del cataclismo, de la destrucción, etc. La lista de tonterías es larga, no me voy a alargar citando más ejemplos. No caigan ustedes en la trampa
Cuando Cristo venga, va a poner a cada uno en su lugar, pero no viene a destruir nada. Todo lo contrario, viene a recapitular todas las cosas en Cristo, como ya dijimos, que afirmó San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Él es el punto omega, Él viene a darle plenitud, viene a cristificar todo, especialmente el ser humano, pero también va a participar de esta cristificación todo el universo. Todo va a tomar el color, la forma, el buen olor de nuestro Señor Jesucristo. Todo el universo va a ser cristificado. Por eso Jesucristo es el punto omega y no existe otra religión más positivista que la religión cristiana, porque sabemos que el futuro que nos aguarda es inmensamente superior a lo que vivimos en el presente. Por eso tenemos que tener esperanza. Ni el ojo vio, ni el oído oyó la gloria que nos espera. Le deseo a todos una feliz fiesta de Cristo, Rey del universo, y en especial también hoy a todos los que somos músicos y tenemos alma de músicos, a todos a los que Dios les dio el carisma de la música, también les envío una felicitación especial porque hoy es el día de nuestra patrona, de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Mi corazón está hoy dividido porque me encanta la fiesta de Cristo Rey, pero también soy muy devoto a Santa Cecilia, así que estoy en fiesta, en gran fiesta, y estoy muy contento. Les envío a todos un fuerte abrazo, les envío a todos mi bendición. Como de costumbre, les pido que oren por mi ministerio, por mi conversión, por mi familia de religión, mis hermanos de comunidad, los capuchinos de todo el mundo, y también por mi familia de sangre. Yo les envío mi bendición y espero que estén bien en sus diferentes países, y les recuerdo a todos que los que se quieren suscribir a una lista de envío WhatsApp para que se les envíe este audio, lo primero que tienen que hacer es guardar este número en la lista de sus contactos telefónicos. El número es más 506 88 76 08 70. Repito, más 506 88 76 08 70. Después tienen que ir a WhatsApp, buscar el número y enviar la palabra comentario a este número de WhatsApp. Aclaro que este número no es mío, es el número de una colaboradora, entonces no me pueden enviar mensajes personales a este número porque no se van a estar comunicando conmigo. Repito, este es el número de una colaboradora. Este mecanismo va a servir para que yo les envíe todas las semanas el comentario exegético del Evangelio. Entonces, enviar la palabra comentario vía WhatsApp, vía mensaje de texto WhatsApp, al número más 506 88 76 08 70. Y repito, no me envíen mensajes personales a este número. Quien viola esta norma reiteradamente, pues vamos a tener que sacarlo de la lista de difusión WhatsApp. Que Dios los bendiga a todos. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo.